Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Hacia dónde va el partido Arena? Con eso o de eso hablamos con dos de los más nuevos diputados de ese partido en República. Bueno, el ambiente al interior del partido Arena parece estar siendo sacudido. Para hablar precisamente de esos y otros temas también de interés nacional, ya nos acompañan esta mañana el diputado Juan Valiente, diputado del partido Arena. También nos acompaña Johnny Wright, diputado también del partido Arena. Bienvenidos, caballeros, a República. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ustedes representan la renovación dentro del partido Arena. La pregunta es, ¿qué se está renovando? Juan. ¿Qué se está renovando? Bueno, se han renovado muchas cosas y probablemente por eso es que hay un poco de estática en el ambiente. Primero, obviamente nosotros que entramos al partido teniendo una historia personal ganada a base de trabajo, pues por supuesto que vamos a imponer nuestro propio estilo. Y hay cosas que han cambiado. Por ejemplo, los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se eligieron no se hubieran elegido si no hubiera habido renovación en el partido Arena. Probablemente las cosas se hubieran hecho de la misma manera de siempre, al margen de la fracción, sin ninguna información para la fracción, se hubieran elegido los que las cúpulas hubieran decidido. Eso no fue así, sino que hubo discusión interna, hubo participación de todos los diputados y yo creo que al final elegimos a los mejores en lugar de elegir a los más convenientes. Es decir, exigieron entonces, Johnny, que precisamente tuvieran ustedes toda la información disponible y que fueran ustedes los que se pusieran de acuerdo en si votaban o no votaban por estas personas. Bueno, ciertamente nuestros procesos, digamos, están en constante mejora. Yo quisiera también sumarme a lo que decía Juan sobre el tema de renovación, que creo que nuestro partido ha tomado esa decisión de abrirse y permitir que nuevas personas lleguen al partido, que lleguen nuevas ideas. Yo precisamente creo que los partidos políticos sobreviven a medida que crecen, a medida que se desarrolla ese tipo de tolerancia para permitir que entren nuevas ideas, para permitir que entren nuevos puntos de vista y se vaya sumando y vaya creciendo pues la base y el caudal del partido. Yo creo que el partido se está transformando en diferentes niveles, en el trabajo que tiene que hacer tanto en el territorio, en el trabajo que tiene que hacer obviamente como institución política, y ciertamente nosotros desde la fracción y el grupo parlamentario de Arena estamos viendo cambios importantes en la dirección correcta. Por supuesto que no nos conformamos y creemos que esto es algo de mucho trabajo y de darle mucho seguimiento. Ahora, Johnny, hablas de cambios en la dirección correcta. Debo hacerte esta pregunta porque tus detractores probablemente no te creen. Sabiendo que eres, digamos, de una de las familias más afortunadas de este país, tu abuelo es fundador del Partido Arena, don Billy Sol. La pregunta es si realmente eres renovación de ideas o simplemente una renovación de generación. Bueno, yo creo que, volviendo a lo que te decía, ¿verdad?, que los partidos sobreviven a medida de que crecen y no se trata de que un partido que se vaya reproduciendo, es decir, el hijo del papá y así con una línea de sucesión, no todo lo contrario. Yo creo que aquí se trata de abrirse. Yo creo que mi condición de legado que tengo ya, y no solo un legado dentro del partido, sino que un legado de servicio al país y de parte de ambos abuelos míos, un legado del cual estoy muy orgulloso. Considero que sobre todo es eso, pues ese es un legado de servicio, no necesariamente de actividad política partidaria, sino de darle al país lo mejor de uno. Entonces dirías que las ideas de repente de tu abuelo, don Billy, no son necesariamente tus ideas en cuanto a cómo manejar la economía, cómo manejar la política o cómo manejar el partido. Yo comparto mucho tiempo con mi abuelo, lo disfruto mucho y precisamente parte de las razones por las cuales yo regresé a mi país era para pasar más tiempo con mi familia y obviamente quería volver a mi país. Por lo tanto, sí le dedico mucho tiempo, nos dedicamos mucho tiempo y en muchas cosas coincidimos. En muchos temas de mis posiciones y del trabajo que yo hago, coincido con mi abuelo. Y mi abuelo, de hecho, y desde hace mucho tiempo se ha apartado de la actividad política partidaria. Mi abuelo es un señor de 89 años y
que cumplirá este año y considero que es una persona que siempre ha tenido visión de país, que siempre ha dado lo mejor de sí mismo por el país. Ese es el ejemplo que sigo yo. Por supuesto que yo represento una nueva generación y yo puedo aportarle pues con nuevas ideas al partido. Precisamente ya vamos a hablar de tus ideas, pero antes, Juan, tú hiciste campaña con el eslogan de un político menos. ¿Cómo has actuado como un político menos dentro de la Asamblea? Bueno, de muchas maneras, pero vamos a ver algunas. ¿Y qué significaba ser un político menos? Lo que yo dije en la campaña es que no quería ser de esos políticos que la gente despreciaba. Porque cuando uno le pregunta a la gente en la calle, todavía hoy, qué piensa de los políticos, normalmente lo que dicen es empezando de mentirosos para arriba, hasta llegar a insultos. Eso es lo que dice la gente en la calle. Entonces yo no quería ser uno más de eso, yo no iba a dejar 25 años de experiencia profesional, de desarrollo personal, de trabajo empresarial, de trabajo en organizaciones de servicio, para entrar a servirle a los ciudadanos a través de la política para ser uno más del montón. Entonces, ¿qué cosas hemos hecho diferentes? Primero, imponer en la fracción una dinámica de trabajo diferente. Yo creo que eso se ha sentido y no es lo mismo de antes. No sé si era mejor o peor, pero nosotros creemos que ahora es una dinámica que estamos imponiendo nosotros. ¿En qué consiste exactamente esa dinámica nueva? Bueno, primero que hay mucha participación. Hay algunas cosas que pueden ser mejoradas de los procesos legislativos en la Asamblea, pero yo creo que en la fracción hemos impuesto una dinámica interesante. De hecho, para este miércoles ya tenemos la primera versión del reglamento de trabajo que va a ser revisada por todos los diputados de la fracción para ir consolidando, digamos, el trabajo legislativo. Pero en lo personal, ¿qué he dicho? Por ejemplo, yo pienso que el seguro privado de salud es un lujo que no nos merecemos los funcionarios públicos, especialmente en un país como el nuestro. Mientras nosotros como servidores públicos no garanticemos que la gente tenga adecuados servicios de salud pública, que cuando vayan a la unidad de salud, cuando vayan a los hospitales, haya medicina y atención de calidad, realmente es indigno que los funcionarios nos sirvamos con la cuchara grande y a los ciudadanos les demos la cuchara chiquita. Entonces, no recuerdo exactamente exactamente las cifras en este momento, pero sí recuerdo que le pueden haber resultado ultrajantes a las personas. Tal vez si nos recuerda las cifras de cuánto es por cada diputado que tienen de seguro médico y cuánto se gasta anualmente. Bueno, la prima del seguro para el año 2016 es de 6.5 millones de dólares, lo que aproximadamente por la cantidad enorme de gente que hay en la Asamblea, que es otro problema, o sea, vemos cerca de casi 2.000, 1.900 personas, pues sale que la prima por persona es cerca de 3.500. Por ejemplo, yo que he pagado un seguro privado personal para mi familia, pero que lo he cubierto yo, me cuesta un seguro internacional con 2 millones de dólares de tope vitalicio, me cuesta cerca de 4.000 dólares. Estaríamos recibiendo, en términos técnicos, la misma calidad, el seguro privado de la... Entonces, en la Asamblea hay varios temas. Uno es que, a mi juicio, mientras no resolvamos los problemas grandes del país, no debería haber más prestaciones, aunque sean necesarias, porque le quitas el foco a las cosas. Por ejemplo, si nosotros nos viéramos obligados a mandar a nuestros hijos a las escuelas públicas, ciertamente las cosas tendrían que ser diferentes en las escuelas públicas, y no es así. Entonces, yo sí creo que en el seguro privado de salud es algo que debemos evitar mientras no resolvamos los problemas. Entonces, el tema del seguro tiene varios aspectos. Ese es un tema ético, si querés, en donde tengo diferencias con algunos diputados incluso de mi partido, pero por supuesto hay respeto. Segundo, hay un tema técnico, donde varios de nosotros que tenemos experiencias en seguros nos parece que la prima que se está pagando es exorbitantemente alta. Y entonces hemos querido investigar un poco ese tema y todavía no hemos logrado conseguir suficiente información para investigarlo. De hecho, no he logrado conseguir ni siquiera el listado completo del personal de la Asamblea, que el año pasado le solicité a la institución vía la Oficina de Acceso a la Información Pública. Por lo menos para tener claro quiénes somos los 1.800, 1.900, 2.000 personas que trabajamos ahí. Bueno, y ese es otro punto también, Johnny. A mucha gente en las calles simplemente le indigna el pensar que con el dinero de sus impuestos, que el 80% de la población tampoco no sobrevive con más de 300 dólares al mes, esto es 10 dólares al día, según el Banco Mundial, que con el dinero que ellos pagan impuestos del IVA o impuesto de la renta o cualquier tipo de impuesto, se estén pagando de repente sueldos que consideran que son demasiado buenos para la realidad nuestra o que tengamos demasiada cantidad de personas
haciendo labores que no sabemos con certeza si efectivamente las están haciendo? Bueno, y esto, quizás para poner un poco en contexto mi respuesta, darte un ejemplo de mi experiencia previa cuando era bombero. En el cuerpo de bomberos habíamos, le decíamos, habíamos bomberos y habíamos empleados del cuerpo de bomberos. Ambos portábamos el mismo uniforme, hacíamos el mismo trabajo, trabajábamos los mismos turnos, ganábamos lo mismo, pero había una diferencia fundamental. El bombero de profesión estaba ahí porque quería servirle a los ciudadanos, quería servirle a su comunidad. Y el empleado del cuerpo de bomberos cumplía con lo mínimo requerido y llegaba y cobraba su sueldo. Fundamentalmente, este tipo de diferencias se dan en organizaciones, en instituciones de gobierno, se dan en la misma Asamblea Legislativa. Habemos diputados y habemos servidores públicos. Y yo creo que hay una diferencia fundamental y creo que es ahí, precisamente, volviendo a tu pregunta anterior, cómo rompemos con esa política tradicional del político que llega a componerse, que llega a buscar componerse a él y a toda su familia, a realmente servidores públicos que son elegidos, que son electos y que son designados en algunos casos como los funcionarios públicos, siendo las personas más talentosas, más preparadas, más competentes para ejercer la función pública. Yo siempre he creído que la función pública, tanto la gestión administrativa como cargos de elección popular, debemos de elevar la barra, debemos de mejorar el estándar. Y yo sí creo que a los servidores públicos hay que reconocerles lo justo. Por supuesto que hay una gran discrepancia, una gran divergencia en la realidad del ciudadano de día a día y lo que gana un diputado, por ejemplo, lo que gana un ministro. Pero también hay muchísimas incongruencias en todo el sistema público. Yo el otro día estaba analizando la ley de salarios y me sorprendí cuando vi que una ordenanza, y no es por menospreciar o desprestigiar ese trabajo importante, pero una ordenanza en CEL, que es una autónoma del Estado, gana superior a $800, es decir, gana el doble de lo que gana un bombero, gana el doble de lo que gana una enfermera en el Seguro Social. Entonces, hay mucha tela que cortar en el sector público y sobre todo yo sí creo que en la función pública, bueno, hay quienes me han dicho, bueno, usted no tiene necesidad de su sueldo, dónelo o no lo cobre, ahórrele dinero al Estado. Yo creo que más importante lo que hace uno con su sueldo es que hace uno para ganárselo y demostrar que realmente está trabajando y pues a mí y esperaría que cualquier persona le daría vergüenza cobrar un sueldo que no se merece. Bueno, y ya que hablamos entonces también de los empleados dentro de la Asamblea Legislativa, recientemente fue revelado que el padre del presidente Velado, el presidente del partido Arena, es uno de los asesores de la fracción del partido. Él en su defensa dijo, bueno, mi padre tiene un amplio currículum, es una persona de gran preparación y aparte no necesita de mi persona para poder adquirir un empleo dentro del Estado porque su experiencia política le da las credenciales, entiendo yo, para poder hacerlo. Sin embargo, debo decir que esto no le sienta bien a mucha parte de la población en este país, porque dicen, bueno, siempre los puestos del Estado van para personas que están políticamente conectadas. ¿Debería entonces existir alguna normativa que de alguna manera limitara la posibilidad de que hubiesen grupos familiares o grupos de amigos, digamos, viviendo o trabajando para el Estado? Mire, no solo le sienta mal a buena parte de la población, sino que realmente nos ha sorprendido incluso a muchos areneros, ¿verdad? Nosotros, por supuesto, estamos claros de lo que dijo el presidente en el sentido que su padre fue contratado mucho antes de lo que él llegara a ser presidente del partido y no tuvo en ese sentido incidencia en promover que se le contratara. Sin embargo, debió haber sido evidente cuando llegó a ser presidente que había un problema ético, de naturaleza ética, que yo creo que en este momento está debatiendo sobre qué es lo más conveniente para el partido, pero más importante, qué es lo más conveniente para el país, como señal política de lo que debería ser. Entonces, yo sí creo que debería haber varios temas en el caso de los asesores. Él es asistente, pero mire, en la Asamblea... ¿Debería renunciar el padre del señor Velado? Yo personalmente creo que sí, pero lo que te iba a decir es lo siguiente. Yo creo que en la Asamblea somos, especialmente los políticos del pasado, son hábiles para hacer las cosas como no deben ser. Entonces, como se convirtió en un tema complicado lo de los asesores, ahora ya casi no hay asesores, ¿verdad?
porque ya entonces son asesores, asistentes, colaboradores. O sea, les cambiaron de nombre. Les cambiaron de nombre. Lo importante es que nos den a conocer la lista completa de los 1900. Y yo estoy de acuerdo en que se reduzca sustancialmente. Por ejemplo, ahorita se le asigna a cada diputado $12,000 para personal de apoyo. Yo creo que con la mitad haríamos bien nuestro trabajo para contar realmente con el apoyo en el área de comunicaciones, en el área de asistencia administrativa, quizás en el área de trabajo con los ciudadanos, porque nos mantenemos en contacto permanente con los ciudadanos. Los secretarios de junta directiva les dan 18,000, los vicepresidentes les dan 21,000 al mes, a la presidenta mejor ni me imagino cuánto le darán cada mes. Entonces, tenemos que hacer muchos recortes, bajar la cantidad de miembros de junta directiva, porque al final, miren, en el periodo 2003-2006 se trabajó toda la legislatura con 6 directivos. ¿Por qué no podemos regresar a 6 directivos? Para los que no Le saben, ahorraría- de una directiva de ahora, ¿de cuántos? De 14. De 14 a 6. Y a cada uno le dan 2 vehículos, le dan más asignación de personal, le dan no sé cuántos galones de gasolina. Ayer estaba leyendo, no sé si ayer o anteayer, el dato de cuántos galones por mes. Eran 60 galones aproximadamente, si mal no recuerdo. Si no, yo creo que era un poco más. Un poco más. Pero uno que paga su gasolina, pues sabe que no sé cómo hacen para gastársela, ¿verdad? Tú hablabas también de qué cambios estructurales se pueden hacer, qué tipo de reformas se pueden hacer, y yo precisamente creo que parte de mucha de la corrupción que se da en nuestro país se debe a que no existe o no tenemos normas y leyes lo suficientemente buenas para prevenir este tipo de situaciones, ¿verdad? Un ejemplo de ello es la ley de probidad, ¿verdad? Que busca, entre otras cosas, no permitir temas como no solo el enriquecimiento ilícito, pero también temas de conflicto de intereses, etcétera. Entonces, fundamentalmente hay que ir a la raíz del problema y buscar las reformas necesarias. Ahora, yo creo que Johnny, pregunta, ¿tú también estarías a favor de que se redujera la directiva 6? Solo ahí, haciendo una matemática así, a grosso modo, te ahorras $160,000 en asistentes, no sé cuánto en gasolina y ganarías mucha reputación, creo yo, con buena parte de los Varios millones. salvadoreños. Varios millones. Yo creo que no, y no es una medida populista para quedar bien con la población, es una medida en busca de la eficiencia, en busca del buen funcionamiento y en busca del ahorro necesario que tiene que darse dentro de Y también en busca que se deje de pagar favores políticos con los recursos de la gente. Exacto. Porque eso es lo que pasa. Lo que pasa es que como quiero tu voto, entonces te hago secretario. ¿Eh? Y entonces yo sé que vas a estar en deuda conmigo porque te hice el favor de hacerte secretario, te di más vehículos, te di más salario y además por estar en junta directiva, dicen, puede ser leyenda urbana, que cuando hay un viaje, entonces dicen yo también quiero ir y se montan al avión. Y entonces hay diputados, si ven las declaraciones de patrimonio, que tienen tanto ingreso por viáticos como de salario, lo cual es inaudito. Tendrían que estar viajando la mitad del año para hacer esa cantidad de viáticos y entonces... porque son diputados, pues, que se dedican a ser pilotos, sobrecargos o otra cosa. Ahora, la presidenta Peña no le ha dado entonces, o no le ha solventado su solicitud de tener la cantidad de todos los empleados de la Asamblea. Y de Mire, los lo que asesores. pasó el año pasado fue que yo a través de la Oficina de Acceso a la Información solicité la información completa y se me dio un cuadro con datos numéricos. Empleados, no sé cuántos millones. Entonces yo volví a decir que eso no era lo que yo había solicitado, que yo quería la lista, persona por persona, de cada grupo parlamentario, con su salario y con su puesto. Y quería saber cuánto le costaba al Estado, en términos globales, con todas las prestaciones. ¿Qué razón le han dado para no solventarle? Bueno, no, yo lo que Lorena me pidió fue que ya no la pidiera y que ella me iba a dar una reunión. Obviamente yo hice mi parte de decir, miren, de momento no la voy a requerir la información, quedé a la espera, ya pasaron más de 3 meses, por lo que yo creo que es conveniente que proceda a solicitarle, y especialmente ahora, donde el tema de los asesores ha vuelto a estar en la palestra pública, que lo vuelva a solicitar con bombo y con platillo para ver si realmente hay transparencia en la Asamblea Legislativa. Y hay que preguntarse, ¿qué implica hacer esta lista pública? Lo que implica hacer algo público es, luego lo tenés que justificar. Es así de sencillo. Y así surge la pregunta de lo que se ha enfrentado con el presidente del partido con
con la contratación de su padre, ¿verdad? O sea, ahora al hacerse esa noticia pública, se tiene que justificar esa plaza. Entonces, precisamente, si buscamos mecanismos que vayan en dirección a transparentar el funcionamiento y la operatividad de toda una institución pública, pues lógicamente a la hora de justificarlo ante el pueblo, cambia la cosa. Ok, vámonos a la pausa. Hay una persona acá que los está felicitando, dice, los felicito, sigan así, ustedes son la voz o nuestra voz. Es una persona muy joven. Vamos a hablar precisamente de qué ideas son las que expresan esas voces. Ya volvemos. Será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, hace unos minutos hablábamos y ya para cerrar este punto, ¿usted considera que el Partido Arena debería dar el ejemplo a la hora de hacer transparente la lista de sus empleados? Sí, de hecho, el día de ayer en Comisión Política discutíamos el tema y esperaría que la decisión se tome pronto de publicar de una vez por todas la lista completa de todo el personal que trabaja en la fracción legislativa. Pues nosotros tenemos, como te decía, asesores, tenemos nuestro grupo de asesores, digamos, institucionales en el sentido que trabajan para toda la fracción, pero cada uno de nosotros también tiene su grupo de personal de apoyo. Digamos, yo en lo personal tengo una asistente en comunicaciones, he contratado también a mi diputada suplente porque, como sabes, pues no tienen un salario y nos dividimos el trabajo. Ella atiende las comisiones de economía y de asuntos municipales que yo no participo, yo atiendo otras comisiones, y además he contratado 4 personas, una de Ciudad Arce, una de Huizúcar y 2 de Santa Tecla, para mantener siempre la red de trabajo con los ciudadanos abierta, digamos, y activa. Y entonces, así como yo, todos los diputados tenemos personal de apoyo, y creo que es momento de publicarlo francamente. Yo creo que, como dice Johnny, la transparencia no daña a nadie. Y si hay transparencia, por supuesto que nos obliga a justificarlo. Y aquello que no es justificable debe cambiarse. Y yo creo que, Arena, de aquí, de cara al futuro, podemos ser flexibles con nuestra ideología, es decir, no enfocarnos, digamos, puramente en el modelo económico capitalista puro, así como otros no deben enfocarse en el sistema socialista puro. Pero no debemos, o debemos de ser inflexibles contra el combate contra la corrupción, inflexibles a la hora de ser transparentes, o transparentes o nada, inflexibles ante el continuo deterioro de nuestro medio ambiente, inflexibles, ya lo dije, ante la corrupción. Es decir, en algunas cosas sí hay que ser flexibles, pero lo hablábamos con Juan, principios y valores, ahí no debe de haber flexibilidad. Ok. Hablemos ahora de otro punto. Recientemente el doctor Norman Quijano, ex candidato presidencial del Partido Arena, en una entrevista con un colega al que estimamos mucho, básicamente dijo que el presidente Velado debería renunciar a la presidencia del COENA. No sé qué tanto eco tiene la voz del doctor Quijano, sabiendo incluso que solo se quedó a 6,000 votos de ser presidente de este país. Es decir, es un líder, creo yo, y lo dicen los votos, no lo digo yo, ¿verdad?, cuya voz de repente él siente que no es escuchada. La pregunta es, Johnny, ¿tú estás satisfecho con la manera en la que se ha manejado este COENA transitorio y de que el presidente Velado siga siendo el presidente, o debería él renunciar, como dice el doctor Quijano? Bueno, tú bien lo dijiste, el COENA actual es un COENA transitorio, un COENA que se le puede acreditar el inicio de un proceso de renovación importante dentro del partido, y un COENA que actualmente parte de sus compromisos con el partido y con El Salvador es establecer un proceso interno, un nuevo reglamento, modificación de estatutos para asegurar y consolidar la democracia interna de nuestro partido. Y ese es un trabajo que creo que
que va encaminado y por supuesto que gozo del apoyo mío y de muchos de mis colegas. Las opiniones que manifiestan otros, pues cada quien es responsable de lo que dice y hace y realmente yo considero de que la pregunta fundamental que hay que hacerse es qué tipo de liderazgos necesita Arena, qué tipo de liderazgos necesita El Salvador. Entonces, ¿tú crees que este COENA, como es transitorio, debería seguir hasta que elijan las nuevas autoridades sin necesidad de que haya otro remesón en medio? Yo creo que una vez ya establecido el mecanismo, el partido debe de someterse a las elecciones internas para tener, digamos, un liderazgo, un COENA con el mandato del partido, pues el mandato democrático del partido. Pero lo importante ahorita es buscar y definir de una vez por todas ese mecanismo. Ahora, Juan, ¿coincides tú con el doctor Quijano cuando él afirma que hay excesivo presidencialismo dentro del COENA, en la persona del presidente Velado, e intuyo que le adjudica buena parte de la responsabilidad, si no la total, del cambio de la candidatura por la alcaldía de San Salvador, y que el doctor Quijano probablemente cree que hubiera podido retener de no haber sido cambiado? Bueno, mira, antes de decirte eso, yo quisiera decirte lo siguiente. Ya quisiera ver yo qué pasara con un diputado del FMLN que diga públicamente que lo único que espera es que Medardo González renuncie y se vaya del FMLN. Ya quisiera ver yo qué pasara. O sea, una de las cosas que hacen fuerte a Arena es precisamente nuestra capacidad de disentir y nuestro derecho a disentir. Por supuesto que, como bien Johnny lo ha experimentado, eso se gana y a veces se pelea y duro por mantener ese derecho. Pero nosotros estamos intentando cultivarlo, estamos intentando ser diferentes. Y por supuesto que el diputado Quijano tiene derecho a su opinión. Lo único que te voy a decir yo es que la decisión del COENA transitorio se tomó con todo el liderazgo territorial del partido. Estaba presente la Comisión Política, el COENA actual, el Tribunal de Ética, todos los directores departamentales, todos los directores de sectores. Y en ese grupo de cerca de 60 líderes del partido se toma la decisión de proponerle a la Asamblea General que ese COENA se extienda un año más en un periodo transitorio. O sea, que no me venga a decir a mí que el COENA transitorio actual no tiene legitimidad. Por supuesto que tiene legitimidad. Y nosotros nos tomamos en serio lo que acordamos. En esa Asamblea General se decidió que se hiciera pronto un reglamento interno para la elección de autoridades del partido. Pues sí, estamos trabajando en él. Ya está casi listo para salir a discusión de las bases. Porque nosotros no preparamos las cosas para mostrarlas en el Congreso y después decir lo que nos da la gana. Nosotros las discutimos con la gente. Entonces, por supuesto que el reglamento ya va a estar listo probablemente en 2 semanas y va a empezar el periodo de consultas para poder tener nuestra asamblea extraordinaria para poder ratificar los cambios estatutarios y dar a conocer el reglamento definitivo, ¿verdad? Ahora, dicho eso, te iba a decir una cosa. Yo, por supuesto, creo que un COENA que se elija por planilla tiene obviamente riesgos que no tiene un COENA que se conforme con voto por rostro, con voto por cargo. Entonces, por supuesto que en un COENA de planilla hay, digamos, uno de los riesgos es que el peso del presidente sea excesivo y es importante promover liderazgos diferentes dentro del COENA. Eso es sano para el partido. Antes de pasar a otros temas, Johnny, ambos venimos de un país que tiene una democracia, digamos, más antigua que la nuestra. ¿Qué quisieras ver dentro del partido Arena? ¿Quisieras ver una especie de republicanismo al estilo de los 2 partidos principales de los Estados Unidos, donde hay elecciones secretas, donde hay precandidatos para diputaciones, donde hay elecciones abiertas para los miembros del partido, en algunos casos para los que no son del partido, para incidir dentro de las direcciones? ¿Te gustaría ver el voto por rostro en la elección de la planilla del COENA también? Sí. Y si me quedo corto, ¿qué más te gustaría ver ahí? No, definitivamente, entre más se puede aumentar el nivel de democracia interna, yo creo que más favorece el partido y más favorece al país. Y precisamente lo aludía Juan, no veo que otros partidos estén haciendo lo mismo. No veo que otros partidos se estén sometiendo a este tipo de procesos, a este tipo de discusiones. Por supuesto que va a haber un estira y encoge de diferentes opiniones y disensos y discusiones intensas a veces, pero creo que eso viene a favorecer y siempre y cuando se haga en un ambiente
de tolerancia. Yo creo que el partido siempre se tiran grandes palabras, como el tema inclusivo, ¿verdad? Un partido más inclusivo, un partido obviamente menos excluyente. Y a medida que, como lo decía, un partido que sobrevive, que sigue adelante, que perdura en el tiempo, es un partido que crece, un partido que atrae a una base más amplia, a diversidad de pensamiento. Yo creo que en la diversidad es donde está la fortaleza de Arena, y a medida de que pueda abrirse más, yo creo que eso va a venir a fortalecerse. Siempre se habla mucho del tema de la unidad. Yo creo que también es importante mantenerse unidos, pero ¿cuántos pecados no se han cometido en el pasado en nombre de la unidad? Yo creo que realmente, y el pensamiento liberal se fundamenta en la conciencia del individuo y las responsabilidades que tenemos como individuos. Y yo creo que ahí hay mucho que se puede fortalecer de la mano de nuestra ideología liberal. Ahora, Juan, eso es bien importante porque ¿cómo se va a materializar en normas y reglamentos internos el establecimiento de una verdadera republicanización del partido Arena? Pregunto esto porque siempre ha dado la impresión de que Arena se ha manejado plutocráticamente, y el que aporta más plata es el que cree que tiene las mejores decisiones, y obviamente eso no es así. Las mejores decisiones son las que se sostienen por la validez interna de sus ideas. Juan. Bueno, de hecho, una de las cosas grandes que se hizo fue en la reforma de estatutos anterior, que se crearon ya una estructura de distintos poderes dentro del partido. O sea, por eso es que ahora tenemos una comisión política que tiene ciertas funciones delimitadas por el estatuto, tenemos el COENA, que tiene otras funciones también delimitadas por el estatuto, y tenemos un tribunal de ética. Por eso es que era importante lo que te mencionaba cuando se tomó la decisión de qué proponer a la Asamblea General, que estaban representados los tres poderes, digamos, del partido en la reunión, y con el acuerdo de todos se decide hacer eso. Yo creo que es un camino que hemos empezado, pero que todavía nos falta recorrer. Uno de los temas, por supuesto, que con Johnny hemos conversado en más de una ocasión, es el tema de cómo garantizar el respeto a las minorías y el derecho de los individuos. Entonces ahí tenemos todavía un poco de tela de que cortar. En Arena convivimos conservadores y liberales. Y éramos durante mucho tiempo, quizás por la guerra, por el enfrentamiento, eso no era tan evidente, ¿sí? Porque teníamos a un contrincante y teníamos una guerra enfrente. Ahora las cosas son diferentes. En este ambiente de paz, bueno, de paz relativa, por lo menos no de confrontación armada política, tenemos una confrontación armada de una naturaleza diferente, pero que no es política, estamos tratando de construir un nuevo Arena. Ahora, ¿habrá alguna reforma en el sistema en la que se financia el partido Arena para que los grandes donantes no tengan, digamos, demasiada incidencia en decisiones que son políticas en el sentido amplio de la palabra? Mire, en esa reunión de los 60, yo no vi a ningún gran donante presente, y la decisión la tomamos ahí, los que estábamos presentes. Johnny. Uno de los retos que tiene Arena es precisamente eso, al ampliar su base también, ampliar su base de recaudación de personas que puedan aportarle, su base de afiliación, personas que creen en el partido y ponen de su parte. Yo digo, bueno, si yo soy político, ¿qué prefiero? Un partido en donde 10 personas financian el partido con $10,000 o 1,000 personas contribuyen 100 cada uno. Bueno, si soy político, probablemente el primero, porque le tengo que responder a 10, no a 100, o a 1,000, perdón. Entonces, yo creo que eso es un parte de la transformación que tiene que dar nuestro partido, y no solo nuestro partido. ¿Qué pasaría si por ley los partidos políticos tendrían que declarar públicamente de dónde obtienen fondos para operar, para realizar sus proyectos políticos? Y son parte de los temas que están pendientes de discusión en la Asamblea Legislativa. Ok, como decía, nos vamos a quedar, vamos a la pausa y vamos a abordar esa definición bien interesante que nos acaba de dar Juan, liberales y conservadores. Ya volvemos.
siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, Johnny, eso que acabamos de escuchar, por cierto, es el artículo 1 de la Constitución de 1824. La percepción, sin embargo, es que el Partido Arena sigue siendo de familias, de grupos de repente económicos. ¿Cómo van a buscar ustedes garantizarse de que la elección no esté amarrada a esos grupos que sabemos que de repente han tenido mucha influencia históricamente en el partido y que, estoy seguro, se niegan a perder esa influencia, esa cuota de poder? Bueno, yo no creo que Arena le pertenece a un grupo de empresarios o a un grupo de familias. Arena le pertenece al pueblo salvadoreño y le pertenece a sus seguidores y sobre todo, bueno, los partidos políticos reciben fondos del Estado, fondos precisamente para hacer el trabajo político que debe hacerse. En nuestro país la política y en nuestra república el trabajo político se hace a través de las instituciones políticas que son los partidos. Ahora, definitivamente tenemos que romper con cosas como la partidocracia, ya hablábamos anteriormente, el reparto de plazas, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, sobre todo, primero, ¿a quién debemos escuchar? ¿Verdad? Y debemos de escuchar a la ciudadanía, que de manera muy interesante creo que la política se transforma en el país por el avance tecnológico, por las redes sociales y por creo que la juventud empieza a despertar en nuestro país y sí creo que hay un mayor involucramiento del ciudadano, un mayor seguimiento en temas de probidad, en temas de transparencia, en temas de corrupción. O sea, cada vez nuestro sistema indigna más a la población. Entonces, yo creo que aunque Arena quiera o no quiera, tiene que cambiar, tiene que transformarse, tiene que saber escuchar, tiene que adaptarse y tiene que abrirse y renovarse. Bueno, y de repente algo de lo que ilustra esa diferencia que hay entre liberales y conservadores que coinciden dentro del Partido Arena es la elección del fiscal general de la República, de Douglas Meléndez. El señor Jorge Velado, presidente del COENA, dijo: aunque respeto mucho la decisión de Johnny de no votar, no la comparto. Dejó desconcertados a todos los miembros de su instituto político. Fausto Sorto nos escribe en el Twitter, él siempre nos escucha allá en Santa Rosa de Lima. Si Arena es abierto al pensamiento, por no votar y comentar sobre el fiscal a Johnny Sol, hablaron de que saliera del partido. Se está refiriendo a las palabras de doña Milena de Calderón, que yo sentí, percibí, y entiendo que ella es una político de la vieja escuela, pero percibí una dosis de conservadurismo y de autoritarismo en las palabras de ella. Johnny. Bueno, yo creo que aquí en el fondo la temática podría ser la disciplina partidaria, ¿verdad? El votar en bloque, el mantenerse unido, que efectivamente dentro de la fracción para esta votación, pues ese era el planteamiento, esa era una decisión y un acuerdo que se había logrado dentro de la fracción de votar todos juntos por el fiscal general de la República. ¿Sigues manteniendo tus razones por las cuales no votaste? ¿Siempre consideras que este proceso no fue completamente transparente? Definitivamente, yo creo que puede ser mejor y debe ser mejor. Y ahorita tenemos desafíos como la elección de los concejales del CNJ, tenemos la elección del PGR, la Procurador General de la República, elecciones importantes que deberían de verse como una oportunidad para hacer un trabajo más exhaustivo y más transparente ante la población. Yo sostengo de que en ese momento no sentía que votar a favor o en contra era una opción para mí. Sentí que el proceso no fue del todo transparente, riguroso, y mi conciencia me dictaba de que no podía votar en ese momento. Yo creo que nos debemos, en primera instancia, a nuestra conciencia, porque en realidad el ciudadano nos elige en base a la confianza que él deposita en nosotros, que vamos a tomar o vamos a tener criterio para tomar las mejores decisiones a su favor, ¿verdad? Por lo tanto, con la información que yo contaba y con lo que yo había visto de cómo se había desarrollado el proceso, no creía prudente emitir un voto ese día. Ahora, Juan, ¿coincides tú también con este planteamiento? Bueno, yo creo que lo que Milena al final quería rescatar
es que si no nos sentimos bien en el partido, pues que tenemos la opción de irnos. Precisamente eso es lo que es el ideario de respeto a la libertad individual. Por supuesto que Johnny y yo nos sentimos a nuestras anchas en el partido, estamos contentos de estar trabajando en el partido, estamos contentos de servir a la gente a través de Arena y vamos a seguirlo haciendo. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Sobre el proceso de elección del fiscal que Johnny menciona, aunque yo estaba satisfecho, yo voté por Douglas y de hecho yo solo me entrevisté en privado con 3 candidatos. Douglas fue uno de ellos 3, con quien estuve como 2 horas y media. Y yo estaba satisfecho. Sin embargo, el proceso puede ser mejorado. Mira tú el proceso de elección de los concejales del CNJ. Estamos cerca de 3 meses tarde. 2 meses de ellos a culpa de la Sala de lo Constitucional que había puesto una medida cautelar. Sin embargo, ya lo que resta va por cuenta nuestra, diputados. Y en lugar de declarar sesión de emergencia para ponernos de acuerdo y elegir, ¿qué hicimos hace 2 plenarias? No, decidimos darle la autorización al gerente general para que pueda pagar salarios. ¿Por qué? Porque ahí vamos a elegir cuando vamos a elegir. Entonces, realmente los procesos de elección de funcionarios de segundo grado a veces esconden fallas que deben ser mejoradas. Ese día, en esa plenaria, yo voté por darle al gerente general esa potestad y después de haber votado, porque fue inmediatamente después de la reunión donde tuvimos lo del fiscal y discutimos lo del fiscal con Johnny, después de haber votado dije, pero qué tontería la que estamos haciendo. O sea, nosotros en lugar de darle la autoridad, vaya, ya hicimos algo mal, entonces hagamos lo peor. No, deberíamos haber dicho, miren, no hagamos esto, declarémonos en sesión permanente, no cierra la plenaria hasta que no tengamos concejales. O sea, ya los entrevistamos, ya los conocemos, ya revisamos los expedientes. Bueno, sentémonos y elijamos a los mejores. Entonces, ciertamente yo creo que los procesos de elección de segundo grado pueden ser mejorados y deben ser mejorados. Yo creo que los avances eran satisfactorios para mí en el caso del fiscal general de la República, para Johnny no. Bueno, eso es lo importante del partido, que igual nos estimamos, respeto mucho la opinión de Johnny. De hecho, yo desde ese mismo día dije claramente, miren, no se equivoquen. Si Johnny ha tomado esa decisión es porque desde el fondo de su corazón, siendo fiel a sus principios, él cree que está haciendo lo correcto y eso es lo que hay que respetar. Ok, ahora hablemos un poco también de esas de repente diferencias entre conservadores y liberales dentro del Partido Arena. Johnny, tú has dicho ya en repetidas ocasiones a algunos medios digitales que no es que hay que estar casado con un capitalismo puro o un socialismo puro. De hecho, tú y yo sabemos que Estados Unidos, que dicen que es capitalista, tiene de hecho una economía mixta. Hay subsidios para las personas de escasos recursos, así como algo que le llaman en Estados Unidos como el corporate welfare, ¿verdad? Son los subsidios para las grandes compañías, multimillonarias, billonarias. Para la producción agrícola también. Entonces, debo preguntarte lo siguiente. ¿El diagnóstico de estos 2 últimos gobiernos del FMLN ha sido el correcto? Es decir, apostarle por ampliar los servicios sociales para buena parte de la población de escasos recursos, aunque algunos digan, y muchos crean también, que la gestión práctica de esos programas sea ineficiente. Bueno, yo creo que la has pegado al clavo con el tema de la gestión, porque, digamos, el debate está en el rol del Estado, y por supuesto que un liberal cree fundamentalmente en un Estado de derecho fuerte, que protege libertades, que protege los derechos de los ciudadanos, y permite que el individuo se desarrolle y se supere hasta donde quiera llegar. Eso es, digamos, fundamentalmente en lo que creemos como el rol del Estado. Ahora, en el gobierno, por supuesto, Arena inclusive dentro de sus gobiernos tenía programas sociales y los ejecutaba, y yo creo que es un tema de prioridades, ¿verdad? Nosotros en nuestra plataforma legislativa hemos hecho un gran enfoque, por ejemplo, en poner mayor prioridad en el tema de educación. Juan ha sido uno de los voceros principales en ese tema. Y qué difícil es invertir más recursos en educación. No hemos logrado ni siquiera el 6% del PIB que se había planteado como parte de la plataforma. Entonces ustedes de repente sí coincidirían con
De hecho, no ha sido solamente los gobiernos del FMLN, fue desde el último gobierno de el presidente Saca, de apostarle por estos programas sociales que le ayudan a la gente a superarse, aunque la crítica sea a la gestión. Pero también hay que preguntarse, bueno, ¿y cómo se miden? ¿Cómo se miden los resultados? Vea cómo trabajamos. Yo he visto que se anuncia mucho, se promociona mucho, se invirtió tantos millones de dólares en tal rubro, pero ¿qué resultados, qué frutos dio? ¿Cómo medimos? ¿Qué tipo de indicadores tenemos? ¿Cómo hemos mejorado la gestión pública? Si a lo mejor en algún momento el enfoque fue en reducir la regulación, en privatizar, quitarle la incidencia del Estado en el funcionamiento de algunos sectores, si a lo mejor ese fue el enfoque, también no hay que dejar por un lado el enfoque en la gestión pública, en la administración, en profesionalizar el sector público. Yo creo que ahí hay mucho trabajo pendiente por hacer. Nosotros vemos en el centro de gobierno donde está la asamblea que ya los vehículos no caben en los parqueos, porque los ministerios tienen cualquier cantidad de plazas, de personas que trabajan. O sea, la ineficiencia y el gasto público es palpable, es tangible, se puede ver. A pesar de eso, los resultados, el desarrollo de nuestra gente, sacar a personas de la pobreza, eso no lo estamos viendo. Ok, tengo una última pregunta para los dos, y es clave para un liberal y un republicano. En una república, precisamente, los derechos de las personas no pueden estar bajo el referéndum de una gran mayoría de personas. Incluso las minorías más impopulares, pandilleros, funcionarios corruptos, etcétera, todos tienen derecho en una república y no se los podemos quitar. ¿Ustedes favorecerían una enmienda constitucional para prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo? Juan. Yo creo que el matrimonio es tierra sagrada. Y sí creo que debe ocurrir entre un hombre y una mujer. Habiéndote dicho eso, sí, incluso he discutido ese tema con Johnny recientemente. Le decía, tenemos que pensar en cómo legislar y cómo proteger las uniones de personas que deciden vivir de otra manera. Porque sí creo que es indebido que esas personas no puedan tener los mismos derechos que otras personas en términos de seguros, en términos de pensiones, en términos de herencias. Entonces tenemos que pensar en esa área y yo creo que ojalá más temprano que tarde nos animemos a concretar la propuesta para que se comience a discutir en la Asamblea. Entiendo entonces que tú te opondrías a una enmienda constitucional de ese tipo, porque básicamente eso prohibiría. No, bueno, si la enmienda constitucional lo que quiere es proteger el matrimonio y la familia, estaría de acuerdo. Si la enmienda constitucional lo que quiere es evitar que legislemos uniones civiles entre personas que deciden, del mismo sexo, que deciden vivir juntos, es otra cosa. Entonces, yo lo que estoy en contra es de legislar en contra del derecho de esas personas que han decidido vivir de esa manera. Johnny. Lo hemos hablado con Juan, yo difiero de su postura. Yo sí creo que, bueno, yo no votaría en ese caso, ¿verdad? En caso de una enmienda constitucional, para dejarlo definido por Constitución. Creo que se le estarían restringiendo derechos a una minoría. Y bueno, el sistema, la forma de toma de decisiones por mayoría, yo creo que es el mejor sistema que se conoce, pero siempre y cuando reconocer, como lo dijiste tú, importante reconocer que pues, esa minoría tiene los mismos derechos de manifestarse, pronunciarse y gozar, disentir o oponerse a la mayoría. Por lo tanto, ¿verdad? Ese sistema requiere de un régimen de oposición garantizado, ¿verdad? Entonces, a lo mejor nuestro país no está listo para dar ese paso o para no darlo. Yo creo que al final hay que respetar lo que desee la mayoría, pero no debemos... sin que esto implique, intuyo, pisotear los derechos de otras personas, porque estaríamos básicamente violando las reglas de la República. Correcto. Y hay que ver
que se está dando alrededor del mundo. Listo. Bueno, caballeros, ha sido verdaderamente un placer conversar con ustedes esta mañana aquí en República. Creo que han arrojado luz bastante sobre sus ideas y sobre el rumbo que creen ustedes debe seguir el Partido Arena. Bueno, buenos días, muchas gracias por invitarme. Gracias, Carlos. A ustedes, amigos, se quedan con la edición matutina de Teleprensa. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidar. El Estado es y será siempre libre e independiente y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.